Bien, el día de hoy estaremos viendo el tema de diagramas de fase, líquidos líquidos. Bien, para ello vamos a especificar el concepto de miscibilidad. Vamos a leer. Se refiere a la propiedad de algunos líquidos para mezclarse en cualquier proporción, formando una solución homogénea. Veremos que hay líquidos que pueden ser solubles entre sí, o sea, miscibles, y situaciones en que son absolutamente invisibles, o sea, insolubles en un sistema líquido-líquido. Lo más fácil de ver son los líquidos visibles, son aquellos en que forman una sola fase. Caso, agua y alcohol. No mezcla, son indistintos, no se puede saber, porque se ha mezclado una solución homogénea. En el extremo de la moneda tenemos los líquidos invisibles, los cuales no se mezclan en ninguna proporción y existen fases muy definidas. Aquí tenemos la separación de fases. Caso típico, agua no se mezcla con aceite. Son mutuamente inmiscibles. Y existen también los líquidos, sistemas líquidos que son parcialmente miscibles. Esto quiere decir que en ciertas proporciones es posible que un líquido pueda disolver a un segundo líquido en bajas proporciones, por lo general. Podríamos estar hablando del sistema AB, donde el compuesto A puede disolver en cierta proporción el líquido B, que da una fase rica en A, pero con cierta cantidad de B. Lo mismo se puede decir, de lado contrario, podríamos tener soluciones ricas en compuesto B, pero con una cierta proporción de compuesto A. Este concepto de parcialmente miscible lo veremos con gran predominancia cuando veamos los diagramas sólido-líquido, en la cual veremos que existen sólidos que parcialmente se pueden disolver en otros sólidos. Llámese el concepto de aleación metálica o mezcla cerámica. Pero ese es tema para la siguiente clase. Bien, hay que mencionar acerca de los líquidos inmiscibles, es porque no pueden disolver a otro líquido. ¿Por qué? Porque no existe afinidad química entre sí. Se forman dos fases. Habíamos hablado del agua-aceite, pero existen muchos sistemas en que son completamente invisibles. Vamos a ver, aquí tenemos el sistema agua y hexano. Son invisibles. El agua tiene una estructura polar con fuertes enlaces intermoleculares puestos de hidrógeno. El hexano tiene muy baja polaridad, está formada por enlaces alquilálicos, los cuales por su naturaleza son hidrofóbicos,
y las interacciones intermoleculares son del tipo de Van der Waals. Como resultado, son inmiscibles del sistema hexano-agua. Aquí la densidad también juega un rol. Los líquidos menos densos tienden a estar en la parte de arriba en el sistema agua, hexano, agua, aceite, etcétera. Realmente los compuestos orgánicos, muchos de ellos, tienen densidades inferiores a la del agua, no todos, claro, pero una buena cantidad sí. Aquellos que tienen densidades menores que uno tienden a estar por encima del agua. Y aquí tenemos una interfase líquido-líquido. De un lado tenemos hexano y del otro lado agua. Son inmiscibles. Veamos qué dice la termodinámica al respecto. Bien, habremos de recordar el modelo de mezcla solución ideal, el cual nos decía que la energía libre de Gibbs disminuye de una forma parabólica hacia valores negativos a medida que se incrementaba la fracción molar en disoluto. Cuando llegamos a un punto central, se invertían los papeles de soluto solvente, por lo tanto, habría que verlo ya desde otro punto de vista. En el solvente ahora es el soluto que se empieza a disolver en el solvente que antes era soluto. De tal modo que tenemos una disminución igual negativa de la energía libre de Gibbs, el cual el punto mínimo de la energía libre de Gibbs podría calcularse con una función derivativa. Y bueno, lo importante aquí tal vez sea recordar que en una solución ideal tenemos una curvatura muy bonita y hacia valores negativos en todo momento. Este comportamiento ideal también lo podemos ver en potencial químico, el cual tiene una función netamente logarítmica y bien comportada desde el punto de vista matemático, sin interrupciones y con un valor que tiende hacia cero, pero nunca por encima de cero. En una solución real estaremos viendo ya, lo hemos visto en varias ocasiones, desviaciones al comportamiento ideal. En este caso tenemos una desviación del comportamiento logarítmico y un incremento hacia valores positivos del potencial químico. En algún momento vimos el modelo de la solución eh, con energía libre de expresión, pero no hay que olvidar que existen muchos modelos, muchos tipos de desviación. Ahorita vamos a hacer la pregunta, bueno, si la solución es no ideal, ¿eso podría incurrir en inmisibilidad? ¿Existe una relación? Veamos. Y la respuesta es sí. Podemos tener correlaciones con las soluciones no ideales con el comportamiento de inmisibilidad de los líquidos. Haciendo un poco de memoria, habíamos de recordar que en el modelo de solución regular, donde tenemos una entalpía de la mezcla diferente de cero,
podríamos calcular curvas de energía libre de Gibbs con un comportamiento distinto al comportamiento parabólico. Y cuando tenemos energía libre de excesos suficientemente grandes, empezamos a tener desviaciones hacia el lado positivo de energía libre de Gibbs. Un parámetro importante a notar va a ser la pendiente de la energía libre de Gibbs respecto a la presión molar. Si la solución es lineal, recordad que tiene forma completamente parabólica y las pendientes siempre tendrían, vamos a decir, hacia abajo. Piensen hacia abajo si estábamos iniciando con fracciones molares bajas. Si se fijan, ahorita estoy anotando, voy a borrar esto, voy a colorearlo, estoy dibujando la región con una disminución de la pendiente de energía libre de Gibbs en soluciones diluidas con la pendiente negativa en la curva calculada. Pero cuando la entalpía de exceso se convertía energía libre de Gibbs en situaciones como esta curiosa parábola que ahora va hacia arriba. Aquí tenemos una discontinuidad de la pendiente. Eso lo interpretamos en termodinámica como una inestabilidad. Aquí la energía libre de Gibbs tendría hacia abajo, tenemos un cambio de la pendiente. Esto quiere decir que la situación termodinámica cambiada se convierte en una región inestable en las cuales que si bien en un inicio el soluto se estaba disolviendo en el solvente, va a llegar a un punto, digamos, de saturación en que ya no va a ser mutuamente soluble. Y a partir de entonces se va a formar una separación de fases. Si ahora analizamos, si invertimos los roles, soluto se convierte en solvente, por lo tanto lo que era solvente se convierte en soluto, veremos ahora, de igual modo, una disminución de la energía libre de Gibbs. Pero, eventualmente, la entalpía de exceso cobra su factura y empieza a crear una discontinuidad en la pendiente de energía libre de Gibbs respecto a la presión molar. Cuando eso sucede, cuando tenemos este cambio de pendiente, entramos a la región de inestabilidad de la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, la fase se separa. Entonces, resumiendo, de este modo tendremos regiones en que ambas fases pueden ser solubles o miscibles, generalmente en bajas proporciones, hasta ciertas proporciones de soluto. Aquí lo estoy remarcando.
las regiones sensibles en que hay una sola fase. Voy a marcar la zona sur y tendremos amplias regiones que la energía libre de aquí se vuelve inestable por el cambio de pendiente y tendremos nuestras regiones de invisibilidad. Vamos a ver unos ejemplos reales de mezclas líquidas que presentan este comportamiento. Bien, tenemos aquí los tres clásicos ejemplos de equilibrio líquido-líquido que presentan regiones de co-solución y regiones de invisibilidad. El más conocido es el sistema agua-fenol, pero obvio que no es el único. El agua-fenol presenta el caso más típico en que a bajas proporciones el agua puede disolver cierta cantidad de fenol en función de la afinidad de los grupos oxidrilos. Sin embargo, a medida que se incrementa la proporción de fenol, empieza a tomar relevancia el asunto del anillo bencénico, el cual es invisible en agua, y formaría lo que se conoce como una región de invisibilidad. Bien, a medida que se incrementa la cantidad de fenol, llegaríamos al punto en que el fenol empezaría a actuar como solvente. O veamos este caso. Vamos a pensar que ahora el fenol es el solvente y le ponemos pequeñas cantidades de agua. En este caso, de nuevo, por la afinidad de los grupos oxidrilos, el fenol tiene la capacidad de disolver pequeñas cantidades de agua. Pero a medida que incrementamos la cantidad de agua, vuelve a tomar factura, vamos a decir, la invisibilidad del agua con el grupo bencénico. Y entraremos de nuevo a la región de invisibilidad. Tal como nos lo predice la energía libre de Gibbs, en una solución real, en la cual hemos incorporado la entalpía de exceso, según el modelo o cualquier modelo. Pero la entalpía de la mezcla es diferente a cero. Como estamos hablando de energía libre de Gibbs, no tenemos que olvidar que la energía libre de Gibbs es dependiente de la temperatura. Por lo tanto, estas regiones de invisibilidad tienden a ser dependientes de la temperatura, modificando el comportamiento tanto de la energía libre de Gibbs y el comportamiento de la entalpía de exceso, modificando el cuerpo o la forma de, de la curva de la energía libre de Gibbs e induciendo o explicando el por qué a medida que incrementamos la temperatura, en el caso de fenol agua, incrementamos la miscibilidad y arriba o por encima de una temperatura alta, en el caso de fenol agua, que deberemos de conocerla como temperatura crítica de co-solución o consolidación, por ahí va el nombre,
por encima de tanto el agua como el fenol van a ser completamente solubles en todas las proporciones, favorecidos por el efecto de la temperatura. De tal suerte que esto hace que exista algo que como conoceremos como regiones en un diagrama de fases de admisibilidad, que en el caso en que estoy explicando de agua fenol, lo conoceremos como domo por su similitud, domo de admisibilidad. En el domo de admisibilidad, la parte central, tendremos dos fases, admisibles, uno respecto al otro, y tendremos regiones de admisibilidad en las cuales una fase es rica en un componente. En el caso del agua, en el diagrama en que estoy explicando, en la parte de la izquierda sería la región rica en agua, porque la cantidad de fenol es pequeña. Pero, del otro extremo, cuando la fracción molar de fenol se acerca a 1, estaremos teniendo una solución rica en fenol, una fase orgánica, y digamos que va a ser una fase acuosa. Pero sin que modificamos las composiciones, sin modificar la temperatura, tendremos la aparición de dos fases y luego la consolidación de las dos fases. Ahorita veremos algo más al respecto. Ahora bien, este domo de admisibilidad no es la única forma en que podemos encontrar admisibilidades. Vamos a ver el caso típico del sistema agua con trietilamina. En este sistema, digamos que actúa al revés del agua fenol, en la cual a bajas temperaturas tendremos una consolubilidad completa. Eso quiere decir que a bajas temperaturas vamos a tener una solución. Pero por encima de la temperatura crítica de consolución, que para el caso de agua trietilamina es de 18.5 grados centígrados, empezaremos a tener la aparición de dos fases. Y a medida que incrementamos la temperatura, empezaremos a observar que se incrementa esta región de invisibilidad, la cual en un diagrama de fases notaremos una línea de separación de fases. Tiene varios nombres: línea de enlace, frontera. Esta línea es única para cada sistema. Más adelante veremos un poquito de grado de libertad y regresaremos a este tema. ¿Qué más podemos decir? Bueno, podemos decir que a altas temperaturas, pues la fase se ha convertido bastante insoluble, dejando las regiones de consolubilidad muy pequeñas. O sea que a altas temperaturas esto no se llegan a mezclar.
Por último, vamos a presentar el caso del sistema agua-nicotina, el cual podría decirse que presenta un poco de los dos, un poco de los dos comportamientos ya observados, en la cual tanto a bajas temperaturas como a altas temperaturas tendremos soluciones. Observamos dos temperaturas de consolución cuando habíamos visto antes. Inferior, superior. Tendremos una región muy definida de presentación de dos fases de separación. Hay que denotar que para efectos de cálculo de composiciones habrá que denotar que si tenemos dos fases líquidas tendremos que distinguirlas. Muchas veces con decir L1 y L2 indicaremos que tenemos dos fases líquidas, la fase líquida 1 y la fase líquida 2. Cada fase líquida va a tener su propia composición. Bien, vamos a continuar y vamos a platicar un poco más del sistema agua-fenol. Continuando con el sistema agua-fenol, vamos a platicar qué sucede si mantenemos la temperatura constante, pero modificamos la composición. Este diagrama, como hemos platicado, en el eje de las Y tendremos la temperatura y en este caso en el eje de las X tenemos la fracción por peso, en este caso en particular, del fenol. Esto quiere decir que cuando la X es pequeña, tendremos agua. Vamos a platicar el punto a una cierta temperatura, la cual va a ser constante en todo el experimento. El experimento metal. Y así de grosso modo sería como 60, 50. Yo creo que esto es un ejercicio de 50 grados constante. Entonces, cuando la fracción molar, perdón, cuando el porcentaje en peso del fenol es pequeño, tendremos que el fenol se disuelve en agua. Si llegamos a un 11% en peso del fenol, empezaremos a notar una ligera separación de fase. Esto quiere decir que estamos tocando la línea de enlace, la línea de frontera del sistema agua-fenol. Quiere decir que pequeños incrementos ya de fenol, el fenol ya no se podrá disolver en agua, porque hemos sobrepasado el 11% de saturación del fenol en agua. En el caso en particular de agua-fenol, el fenol tiene mayor densidad que el agua. Por lo tanto, lo que veremos dentro del domo de imisibilidad
va a ser la separación de fase, el agua en la parte superior y el fenol en la parte superior, inferior. Por ser más denso, tendremos dos fases. Ahora bien, si decimos que aquí hay agua, no es que sea 100% agua, hay que tener cuidado con eso. Esta es el agua que tiene hasta el 11% de fenol, lo cual denotaremos como líquido 1. Y por otro lado, tendremos la fase rica en fenol, que denominaremos líquido 2. A medida que vamos modificando o incrementando la cantidad de fenol, pues se nos empieza a modificar la proporción relativa de la fase rica en agua y la fase rica en fenol. Vamos añadiendo cada vez más fenol hasta llegar de nuevo a la frontera, a la línea frontera, también llamada línea de enlace, donde la cantidad de N1 es mínima, porque ahora va a suceder que el fenol es tanto que empieza a actuar como solvente y puede disolver al agua. En toda esta región. Voy a marcarla mejor con rojo. En toda esta región tendremos la región rica en las fases fenol. En la región de la izquierda tendremos la región rica en la fase acuosa. Vamos a platicar ahora un poco del concepto de grado de libertad en este tipo de diagramas. Bien, recordando, el grado de libertad es igual al número de componentes menos el número de fases más 1 en el caso en particular de este diagrama fácil porque hemos restringido la presión. Presión la constante, por lo tanto le quitamos el grado de libertad y tenemos que usar esta expresión. Vamos a ver al caso que habíamos platicado de agua fenol, recordando cuando tenemos suficiente temperatura por encima de la temperatura de consolución, tendremos una sola fase líquida. Por lo tanto, tenemos dos componentes menos una fase más 1. Quiere decir que en toda esta región superior el número de grados de libertad es igual a 2. Vamos a ver la región de imisibilidad. De igual modo, tenemos dos componentes
Pero ahora tenemos dos fases. El 1, que es la temperatura, permanece. Por lo tanto, 2 menos 2 más 1 quiere decir que dentro del domo de inmisibilidad tengo un solo grado de libertad. Y aplica la regla de la palanca, que veremos a continuación en la siguiente diapositiva. Pero todavía estamos en esto. Y en la línea de separación del domo de inmisibilidad tenemos tres fases. Tenemos las dos fases separadas en equilibrio con la fase rica, con la fase no separada. Entonces aquí tenemos una fase, una segunda fase. En la región, en la línea, vamos a tener el equilibrio con la fase soluble. Por lo tanto, en toda la línea vamos a tener tres fases. Entonces, la regla de fase de X me dice dos componentes menos tres fases más 1, grado de libertad 0. Esto indica que la línea frontera, la línea del enlace, la línea que separa el domo de invisibilidad es invariante. Tiene el mismo significado, un significado muy cercano a un punto triple, el cual es único para un componente. En este caso, la línea de invisibilidad, la línea de separación de fases, es única para cada solvente. Es una propiedad de ese sistema en particular. Por lo tanto, es invariante. Bien, entonces, para los otros sistemas que ya platicamos, agua, y laminas, bueno, pues los grados de libertad, bueno, más o menos aplica lo mismo. Cuando tenemos la fase soluble, tenemos 2 grados de libertad. Cuando tenemos dos fases, en la región de separación de fases, 1 grado de libertad. Y en toda la línea de separación, ¿sí?, tenemos 0 grados de libertad. La línea es invariable. Y para el caso de agua nicotina, pues básicamente es lo mismo. En la región de emisibilidad mutua de una sola fase, tengo 2 grados de libertad. En la región de dos fases, de fases separadas, tengo 1 grado de libertad. Y bien, aquí ya no lo anoté, pero ya sabemos que en toda la línea tiene 0 grados de libertad. Es invariable y es única, lo cual indica que es única para cada sistema en particular. Por lo tanto, si es única, no varía. Si no varía, tiene 0 grados de libertad. Es una propiedad del sistema. Vamos a ver la regla de la palanca y el cálculo de fracciones en este tipo de diagrama. Bien, vamos a ver el cálculo de composiciones utilizando la regla de la palanca para saber cuánto de líquido 1 o cuánto de líquido de 2 hay en ciertas condiciones. Y vamos a ver cómo se calcula las composiciones individuales de cada fase líquida. Bien, entonces vamos a empezar a concentrar en el punto A, aquí marcado, el punto rojo.
Bien, en ese punto A, como tenemos, como está dentro del domo de imisibilidad, presenta dos fases. Una separación de fases, la fase líquida en agua, vamos a indicarla como L1, y una fase rica en fenol, vamos a marcar L2. Para la fase rica en agua, que es L1, la pregunta es, ¿cuánta L1 hay en este sistema, en el punto A? Y sale con la regla de palanca. Entonces, la cantidad proporcional del líquido 1 sale, aquí tenemos líquido 1, que es la fase rica en agua, citamos la palanca opuesta, brazo opuesto, L2 menos A, dividido entre la palanca total, L2 menos L1. Y para la fase rica en fenol, que está del lado derecho, la fase rica en fenol, tendremos que, de nuevo, utilizar la palanca opuesta. La palanca opuesta sería que está marcada, sería el punto A, o la palanca A menos L1. A menos L1 dividido entre la palanca total, L2 menos L1. Con esto tendremos la composición del líquido, sin olvidar que la fracción molar del líquido 1 más la fracción molar del líquido 2 debe ser igual a 1. Es una manera de cotejar nuestros cálculos. Ahora, la pregunta es, ¿cuánta agua hay en el líquido 1 y cuánto fenol hay en el líquido 1? Estamos de nuevo en la fase rica en agua. Eso quiere decir que la cantidad de fenol debe ser menor que la cantidad de agua. El diagrama está dado en función de la fracción molar del fenol. Bien, entonces, si estamos en el punto A, vamos a dirigirnos hacia la fase rica en agua y vemos que toca la línea de frontera de fase con el punto X1. Por lo tanto, eso es la fracción molar del fenol en la fase líquida en agua. Y ya por diferencia, la fracción molar del agua en el líquido 1 va a ser igual a 1 menos la fracción molar del fenol, que es igual a 1 menos X1. Y si vemos el diagrama, X1 es un valor relativamente pequeño, y debe andar en 12 o 13%, hacia abajo de buen cubero. Por lo tanto, la fracción del agua debe andar alrededor del 87%, digamos. Es una fase rica en agua. Y bien, ya nomás faltaría saber cuánta agua hay en el líquido 2 y de tal suerte cuánto fenol hay en el líquido 2. Ahora estamos en la fase rica en fenol.
Por lo tanto, necesitamos trabajar del lado derecho de nuestro gráfico. Entonces, ¿cuánto fenol hay en el punto A en la fase 2, L2? Bueno, pues de igual modo sacamos una pequeña extrapolación y observamos que coincidimos con el punto X3. Esto quiere decir que en la fase del líquido 2 tenemos X3 fracción molar para el fenol. Si vemos, se encuentra a la derecha del diagrama. Por lo tanto, X3 es un valor cercano a 1 o al 100%. Debe ser, digamos, no sé, 85%. En la fase rica en fenol. Y ya por resta, en el líquido 2 tendremos que la fracción molar del agua en el líquido 2 es igual a 1 menos X3, o 1 menos la fracción del fenol. Es un sistema binario. Bien, vamos a ver otro ejemplo. En este caso tenemos el sistema agua trietilamina, el cual, recordando, tiene un domo de imisibilidad con un punto de constelación inferior. O sea, hace que a baja temperatura tenemos una sola fase. Y en este ejemplo vamos a ver, analizar ahora tres puntos. Punto A, punto A' y punto A bi'prima, que son diferentes temperaturas manteniendo la misma composición inicial. En el punto A, vamos a decir que es el punto de inicio. Van a laboratorio y hacen la mezcla. Mezclan agua con trietilamina. Si estamos por debajo del punto de consolidación, estamos, no sé, hacemos la solución a unos 10 grados, se va a formar una sola fase, cuya fracción molar sería la fracción molar de la trietilamina. Pues de acuerdo al diagrama de fases va a ser X2. Y la del agua va a ser 1 menos la fracción molar de la trietilamina. O sea, hace 1 menos X2. En el punto A' es el punto donde empieza la separación de fases. Podríamos decir que tenemos una pequeña gota infinitesimal de dos fases, o dos gotas, muy, muy pequeñas de las dos fases. Pero, a grosso modo, la fracción molar de la trietilamina, pues continúa siendo X2. Y la del agua sigue siendo 1 menos X2. Y ya el punto A' es el punto de interés dentro de la separación de fases. Tenemos ahora, de nuevo, una fase rica en agua y una fase rica en trietilamina. Como el diagrama está en función de la fracción molar de la trietilamina, esto quiere decir que cuando la X es cercana a 1, tendremos la fase rica en trietilamina, y cuando la X es cercana a 0, tendremos la fase rica en agua. Bien, entonces, de acuerdo de nuevo a la regla de la palanca, necesitamos para calcular en el punto A B', que estaremos hablando de eso, en el punto A B', la, la fracción proporcional de la fase rica en agua sale de la palanca opuesta, que es L2 menos A B',
dividido entre la palanca total, que es L2 menos L1. Haciendo las extrapolaciones vemos que L2 menos AB' en realidad es X3 menos X2. Y la palanca total, pues no es otra cosa que X3 menos X1. Y bien, continuando con la regla palanca, para el caso de la trietilamina, tenemos que, para la fracción proporcional de la fase 2, en el punto A, B', sale con la palanca opuesta, como hemos practicado, que es X2 menos X1, y haciendo la relación con lo que tenemos aquí abajo. Dividido entre la palanca total, X3 menos X1. Y bien, entonces, reenfocándonos a la fase rica en agua, que es el lado izquierdo del diagrama de fases, vamos a estimar o a responder cuánta agua hay en la fase L1, o rica en agua, y cuánto trietilamina hay en esta fase rica en agua. A priori, si es fase rica en agua, trietilamina debe ser poco o menor. Entonces, si recordar, todo esto consiste, estamos en el punto A, B', nos acercamos a nuestra fase de interés, la fase rica en agua, bajamos una línea vertical y vamos a encontrar el punto X1. Esta es la cantidad de trietilamina, X1. Y por diferenciación, el agua es 1 menos X1. Si fijan, X1 es pequeño, no sé, vamos a decir 8%. Por lo tanto, en la fase rica del agua, aprox tendremos 92% de agua y 8% de trietilamina en el punto A, B'. Y redondeando, en la fase rica, en la trietilamina, que sería la fase L2, tendremos una mayor proporción de trietilamina. Eso lo sacamos haciendo esta extrapolación lineal vertical con una regla y encontraremos el punto X3. Entonces, para la fase rica en trietilamina, tenemos la cantidad X3 para el punto B', que es un punto cercano a 1, vamos a decir 90%. Eso nos restaría o haría que la fracción molar del agua en la fase rica en trietilamina debería ser 1 menos X3 aprox 10% en este caso. Y bien, ese es de modo general cómo se debe trabajar la regla de la palanca en los diagramas líquido-líquido. Vamos a continuar. Bien, vamos ahora a incorporar
conocimiento previo al conocimiento del día de hoy. Tenemos, en clases pasadas habíamos visto los diagramas azeotrópicos. En este caso vamos a ver el diagrama temperatura-composición. Aquí tenemos un diagrama de temperatura en la cual la temperatura de ebullición ha sufrido un decremento en función de los componentes. Eso quiere decir que los componentes, bueno, pues no son muy atractivos uno respecto al otro, por lo tanto se facilita la separación de ambos, porque se ha disminuido la temperatura de ebullición mutua, es más baja que la temperatura de ebullición de los elementos individuales. Eso en muchos casos va a implicar que si los compuestos no son muy mutuamente favorables, eso indica, hace sugerir la presencia que a más bajas temperaturas pudiéramos tener una separación de fases. Con la presencia de nuestro nuevo amigo, el domo de miscibilidad. Si combinamos ambas posibilidades, vamos a tener diagramas más completos, que vamos a conocerlos como diagramas líquido-líquido-vapor. Donde vamos a tener una fase que es una región que es inmisible a bajas temperaturas los líquidos en ciertas composiciones. Tendremos regiones a más altas temperaturas en que podemos tener líquidos mutuamente solubles. Y esto va a depender de cada sistema en particular. A más altas temperaturas, voy a decir que todo se debería a vaporizar. Y como ya hemos visto, de acuerdo a la regla de Raoult y de Dalton, existen regiones en las cuales podemos tener un equilibrio líquido-vapor, donde las dos fases coexisten. Este sería un ejemplo pues, de un diagrama típico, el cual, bueno, pues puede sufrir algunas modificaciones, pero digamos, esta es la esencia, que si sumamos el comportamiento azeotrópico, que indica que las mezclas no son ideales, con un diagrama líquido-líquido, que de nuevo indica que las mezclas líquidas no son ideales, llevaremos a un diagrama líquido-líquido-vapor composición, de temperatura-composición, donde presentaremos un diagrama que no es ideal, pero cercano, empieza a ser cercano a los sistemas reales, donde los componentes no son necesariamente solubles en todas proporciones, ni tampoco forman soluciones líquidas ideales perfectas, ocasionando un comportamiento azeotrópico de la mezcla. Continuamos. Entonces vamos a ver que podemos tener pues, variantes de comportamiento. El diagrama que hemos mostrado tiene un domo de iniciabilidad relativamente pequeño. Pero se puede dar el caso de tener domos de inmisibilidad con mayor grado de inmisibilidad. Vemos que de una región pues, relativamente pequeña de inmisibilidad puede ser casos en que esa región de inmisibilidad pues, sea aún mayor, que no haya, que haya menor afinidad de los líquidos a bajas temperaturas.
induciendo en separaciones líquido-líquido en una mayor proporción, a tal grado que en algunas situaciones pudiera coincidir con el punto, la temperatura de consolución con la temperatura azeotrópica, marcada aquí como el punto rojo, el punto central. Es una coincidencia interesante. Y bien, puede ser el caso que la imisibilidad sea más fuerte, que inclusive llegue a estar con un grado de sobrepaso, que se empiece a encimar sobre el equilibrio líquido-vapor. Aquí lo estamos marcando, aquí en líneas naranjas, mi región de imisibilidad. Que no hay que perder de vista. Y aquí tendríamos este, tres casos diferentes. Y bueno, este diagrama, pues vamos a terminarlo. Podemos ponerle algunos colorcitos para no olvidar. Esta sería la región del líquido vapor, la cual está encimada con la región líquido-líquido. Y tendremos ciertas regiones donde habría regiones de solubilidad mutua en pequeñas regiones de nuestro diagrama que está marcando. Y bien, este diagrama se parece a un amiguito, vamos a verlo. Este diagrama típico, el diagrama de fases, pues aquí se parece a Pikachu. Aquí he puesto algunas variantes que me encontré en la red interesantes, en las cuales, pues bueno, muchos de ellos son realmente sólido líquido, pero eso será tema para la siguiente clase. Pero tienen la forma general. Y a muchos que no decimos esto, pero sí se nos hace gracioso esa pequeña resemblanza a un carácter del anime japonés. Bien, vamos a continuar. Bueno, vamos a ver algunos ejercicios del texto Atkins a continuación. Tenemos el ejercicio C.2 del capítulo 5, en el cual, bueno, pues nos dan un diagrama representativo líquido-líquido, donde tenemos, como ya hemos platicado, una región de admisibilidad dentro del domo, de admisibilidad, y por fuera tenemos la región en que son miscibles. Nuestro sistema está formado por agua y por metilpropanol. Nos piden dos cosas. Nos piden un análisis de diagrama de grado de libertad y nos pide calcular la composición en cada uno de los cuatro puntos marcados. 1, 2, 3, 4.
Veamos. Bien, como habíamos visto con anterioridad, en la región que todo es líquido, en una sola fase, y aplicando la regla de fase de Gibbs, habíamos obtenido que esta situación, la grado de libertad es igual a 2. Dentro del domo de imisibilidad, tenemos dos fases, por lo tanto tenemos un grado de libertad. Y ya en la línea de frontera tenemos el equilibrio de tres fases, por lo tanto es una línea con 0 grado de libertad. Es una línea invariante, como ya lo hemos platicado. Y bueno, en este diagrama tendremos que del lado izquierdo la región rica, el compuesto A, que en el caso es el agua, y del lado derecho tendremos la región rica en B, que es el caso del compuesto orgánico propanado. Isopropanado. Continuamos. Bien, vamos a hacer análisis de composición. El punto 4, primero. El punto 4 es la región líquida. Por lo tanto, tenemos un 100% de fase líquida y tenemos un 0% de fase separada. Tenemos la fracción del componente B igual a 0.8 y la fracción, por lo tanto, 1 menos 0.8 va a ser la fracción del agua, 0.2. Para el punto 3, es el punto que toca la separación de fases. Por lo tanto, tenemos que la fase líquida va a ser muy cercana al 100% y la fase separada va a ser muy cercana a 0. En este punto 3, que continuamos analizando, en la fase líquida miscible, pues es la fracción del compuesto B sigue siendo 0.8. Por lo tanto, 1 menos 0.8, la fracción en la fase líquida, el punto 3, para el agua es 0.2. Por otro lado, como estamos dentro de la región rica en B, en el punto de inicio, tendremos que en el punto de inicio de la separación va a estar compuesta casi por un 100% de líquido 2 y casi un 0% de líquido 1. Y ya dentro de esa pequeña cantidad de líquido 2 que apenas empieza, vamos a tener que el 80% del líquido es B y 20% del líquido 2 es A. Continuamos con los otros dos puntos. Bien, estos otros dos puntos ya están dentro de la región de miscibilidad. Punto 2, punto 1, por lo tanto ya necesitamos el uso de la regla de la palanca. Como estamos dentro de la región de imisibilidad, ya no tendremos fase soluble, sino tendremos un 100% de fases separadas en la fase L1 y en la fase L2. En el punto 2. ¿Qué más? Entonces, necesitamos saber cuánto hay de L1 y cuánto hay de L2. Y recurrimos a la regla de la palanca. Entonces,
Para la región rica, como en L2, vamos a empezar por ahí, necesitamos calcular la palanca opuesta, que sería 0.8 menos 0.3, dividido entre la palanca total, que extrapolando sería 0.83 menos 0.3. Eso me da un total de 0.943, 94.3% de fase de líquido 2, lo cual tiene sentido porque estamos en la región del líquido 2. Y ya para el agua, de líquido, la región, la fase rica en agua y la fase L1, tendremos la palanca opuesta, que es este pedacito pequeño, que sería 0.83 menos 0.80. Dividido, de nuevo, de la palanca total, que ya la habíamos calculado, 0.83 menos 0.3. Eso me da un valor de pequeño de 0.057 o 5.7%. Entonces lo que se dice que en el punto 2, que es fase rica, en el compuesto B tenemos un 94.3% del compuesto B y un 5.7% del compuesto A, lo cual tiene sentido con esperado. Faltaría calcular cuánto hay de A y de B en cada una de las dos fases, de la fase L2 y de la fase L1, la cual, como ya sabemos, sale con líneas verticales. Si estamos en el punto 2 y queremos saber cuánto compuesto hay del líquido 2, necesitamos analizar la línea del líquido 2. Entonces trazamos esa línea vertical y coincide con el punto 83. Por lo tanto, por diferencia, en la fase L2 rica en B, tenemos 83% de B y 17% de A. Y para este punto 2, saber cuánto hay de A y B en la región L1, que debe ser rica en A, pues bueno, esto, seguimos mi línea vertical, perdón, horizontal, hasta tocar el punto de la línea rica en A. Trazamos una línea ahora sí vertical y encontramos punto 3. Por lo tanto, en la fase L1 tenemos un 30% del compuesto B, porque estamos en fracción molar de B, y tendremos un 70% del compuesto A. Y con eso salen las 6 variables que necesitábamos contestar. Cuánto hay del 1, cuánto hay del 2 y cuánto hay de A y B en cada una de las dos fases. Nos faltaría el punto 1. El punto 1, de nuevo, estamos en la región de dos fases, por lo tanto, el 100% está en dos fases y el 0% de fase emisible. Aquí habría que hacer pequeña corrección. En vez de la flecha de tendencia es un igual concreto. Bien, entonces en el punto 2, pues, más abajo del punto 1,
tendremos de nuevo que usar la regla de la palanca. Vamos ahora a calcular primero la cantidad de fase 1, el líquido 1. Entonces necesitamos la palanca opuesta, 0.87 entre 0.80 menos 0.80 dividido entre la palanca total, que es de nuevo 0.87 menos 0.17. Haciendo esto da pues, un 10% de fase L1, lo cual tiene sentido porque estamos cerca de la región fase que es rica en L2. Para calcular L2 necesitamos la palanca opuesta, que sería 0.8 menos 0.17, entre de nuevo la palanca total, 0.87 menos 0.17. Eso me dice que en la fase rica, en la fase L2, la fase es rica en L2 porque estamos cerca de la región rica en B, la región L2. Por lo tanto, tenemos en este punto 1 un 90% de fase L2 y un 10% de fase L1. Faltaría contestar, bueno, ¿y cuánto hay de A y B en cada una de esas dos fases líquidas separadas? Bueno, en la fase 2, pues básicamente trazamos una línea horizontal hasta tocar el punto. Pues, en la línea de invisibilidad, trazamos una línea vertical. Tendremos que en la fase líquida 2, un 87% del compuesto B, está cercano de B, tiene sentido, y un 13% de A. Y por otro lado, si queremos saber cuánto B hay en la región del líquido 1, ahora buscamos donde tocamos la línea de frontera en la región rica del líquido 1, sería 0.17. En la región líquida 1 tenemos 17% del compuesto B y una fase rica en compuesto A, la fase L1 versus la fase L2. Eso sería lo necesario para resolver este ejercicio. Bien, tenemos el ejercicio de 3. Nos dan el diagrama de fases de agua fenol, el porcentaje en peso respecto al fenol, el diagrama que hemos visto, y nos dan varios puntos, pero vamos a trabajar con este punto en particular, con 7.32 gramos de fenol y 7.95 gramos de agua a una temperatura de 60 grados. Me dice que forma dos fases inmiscibles. Eso quiere decir que está dentro del domo de inmisibilidad. Y me piden calcular la fracción molar en este punto en particular y la cantidad relativa de la fase L1 y L2. O sea, básicamente lo que habíamos estado haciendo. Necesitamos localizar el punto. Bien, vamos a hacer A es agua y S es fenol. Bien, localizamos el punto, ya que tenemos un diagrama de fases en porcentaje en pesos, tenemos los pesos, por lo tanto los utilizamos. Tenemos el peso del fenol, tenemos el peso del agua, multiplicamos por 100 y tenemos que en el
nuestro punto de interés es 47.94% de fenol a una temperatura de 60 grados. Vamos a ver dónde ponemos este punto. Bien, aquí tenemos el punto indicado, punto rojo, el cual es 47.94% en peso del fenol a una temperatura de 60 grados. Entonces nos piden hacer análisis en este punto en particular. Como ya hemos dicho, si estamos dentro del domo de imisibilidad, el 100% es imisible y el 0% de región homogénea, miscible. ¿Cuánto hay de L1 y L2? Sale, de nuevo, con la regla de la palanca, para la fase L1, que la tenemos del lado izquierdo, vamos a marcarla, versus la fase 2, que la tenemos del lado derecho. Bien, necesitamos, una vez más, la palanca inversa. Aquí la vamos a marcar entre la palanca total. Tenemos la palanca total, la palanca opuesta, y tenemos que en este punto que está más cercano a la región L2, da un valor de 16.8% de L1, lo cual es congruente. Y de igual modo, para la fase de líquido 2 en ese punto, necesitamos la palanca opuesta, que es igual a 47.94 menos 18, dividido entre la palanca total, que es 54 menos 18, me da el valor de porcentaje de 83.2% del líquido 2 en el punto de interés. En cualquier sentido, porque estamos cerca de la región rica en L2. Y bien, faltarían las composiciones relativas dentro de cada composición. Entonces, para la región rica en L2, la región rica, para la fase 2, líquido 2, tendremos que, bueno, podemos extrapolar, vemos que cuando toca el líquido 2, tendremos un porcentaje en pesos de 54% de fenol en el líquido 2. Y por resta, tendremos un 46% de agua en la fase L2. Y en la fase L1, que es rica en agua, bueno, necesitamos de nuevo trazar una línea horizontal, tocamos el punto de frontera de fases, trazamos una línea vertical y vamos a encontrar el punto de 18%. Por lo tanto, en la fase L1, que es rica en agua, tenemos un 18% de fenol y un 82% de agua en la fase líquido 1. Y con eso resolvemos el problema. Bien, en el problema C4 nos dice que en un sistema de hexano, perfluorohexano, muestran una miscibilidad parcial por debajo de los 22.7 grados. Se nos dice que asociado a esta temperatura de consolución, se asocia a la composición de consolución de 0.355 en función del perfluorohexano.
y luego me gano unos puntos que deben estar asociados a las líneas de frontera. Dice que 22 grados y las condiciones en que aparece la línea de frontera es de punto 24 y punto 48. Y me dice que a 21 grados, 21.5 grados, tenemos de nuevo separaciones a punto 22 y punto 51. Y el problema me dice esquematizar un diagrama de fase. Y bueno, ¿qué pasa cuando adicionamos perfluorohexano a hexano? Sería la siguiente pregunta. Bien, entonces esto es un dibujo a mano alzada que hay que hacer. Tenemos que un punto de consolidación está en 22.7 grados. Aquí lo vamos a marcar con una composición de punto 3655 y tenemos los otros puntos que eran a una temperatura de 22 grados. Tenemos puntos de separación de fase en punto 22 y en punto 48. Y tenemos que a 21 grados tenemos separación de fase en punto 22 y punto 51. Y pues ven, a raíz de esos datos, lo único que resta es hacer un dibujo a mano alzada, que voy a tratar de hacerlo, con los datos, en función del conocimiento que ya tenemos. Después, si ponemos que es un trombo de invisibilidad, va a tener una forma parecida a ese que estamos dibujando. Y bien, no se nos dice, bueno, ¿qué pasa si adicionamos compuesto A al B? Bueno, depende de la temperatura, habría que decir. Si la temperatura es alta, pues todo va a estar soluble en todo momento, sin importar la composición. Si estamos por encima de la temperatura de consolidación, por esta zona, todo va a ser soluble en todas proporciones. Y bueno, va a acontecer que por debajo del punto de consolidación o consolución, vamos a tener que si empezamos a modificar la composición, o sea, si tenemos un punto inicial y nos empezamos a adicionar más compuesto A, sin modificar la temperatura, vamos a llegar a un punto en que vamos a se van a separar las fases y seguimos añadiendo más A, vamos a llegar a un punto en que A va a empezar a actuar como solvente y empezaremos a observar una fase otra vez. Así vamos a llegar al punto final. Entonces, bueno, pues depende de la temperatura, depende de la composición inicial y en qué dirección queramos ir. Pero es obvio que en ciertas composiciones vamos a tener una fase y en ciertas composiciones vamos a tener separación de fases. Continuamos. Bien, ya en este último ejercicio que veremos el día de hoy, es el P5C.9, es un tratamiento recordando a la modelo de solución regular en que debemos recordar que en un modelo de solución regular habíamos dicho que la entalpía de la mezcla ya no es igual a cero y el modelo de solución regular proponía que la entalpía puede ser calculado con esta expresión que está dependiente de la temperatura, de las fracciones molares y de un parámetro de interacción que se puede ser variable en función de los componentes que forman esa solución regular. Y bien, en base a esta incorporación de la entalpía de exceso en el modelo de solución regular, se llegaba a la expresión de energía libre de Gibbs en función de los parámetros ya conocidos,
XA por el logaritmo de XA más XB por el logaritmo de XB más el componente entálpico diferente a cero. Si esto lo graficamos, podemos encontrar una variabilidad de las curvas de la entalpía de exceso respecto al parámetro de interacción. Y esta es la figura 5b.4 de este texto, en el cual cuando podíamos tener parámetros de interacción negativos, podíamos tener parámetros de interacción positivos. Cuando el parámetro de interacción es igual a cero, pues es el caso de una solución ideal. La entalpía sería cero. Entonces se nos dice, bueno, si ahora cambiamos el modelo a un modelo de la solución regular, un modelo similar, pero con una cierta variable, con valores exponenciales de las fracciones molares, y se nos pregunta, bueno, ¿esto cómo puede afectar la energía libre de Gibbs? Veamos. Entonces se nos dice, vamos a ver primero para el caso que ya conocemos de energía, de la energía de la entalpía, tal cual, entalpía de exceso, sin modificaciones. Nos dice, bueno, pruébalo para el valor 1.13 para el parámetro de interacción, aplicando la ecuación ya conocida, y aplicando eso vemos que, pues bien, si el parámetro de interacción es positivo, debe tener un efecto en subir la energía de Gibbs, pero cuando se grafica, vemos que pues, sigue siendo negativa, no tiene interrupciones en su pendiente, por lo tanto, si bien no va a ser una solución ideal, sí va a seguir siendo una solución con miscibilidad completa. Vamos a ver qué pasa si cambiamos la entalpía de interacción o la entalpía de exceso. Si ahora cambiamos la entalpía de exceso por esta expresión que nos propone el libro, si tenemos de nuevo el parámetro 1.13 como parámetro de interacción, tendremos que ahora recalcular la energía libre de Gibbs con ese parámetro de interacción diferente, básicamente con los valores cuadráticos de las fracciones. Vemos que la entalpía de exceso y se ha modificado por este cambio de de las exponenciales, pero esencialmente con este parámetro de interacción, podríamos decir relativamente bajo, no tiene un efecto en cambiar la energía libre de Gibbs. Entonces, la pregunta cabría, bueno, ¿cuál sería el parámetro de interacción adecuado para empezar a formar soluciones inmiscibles? Y esta es la última diapositiva del día de hoy. Vamos a ver. Bien, entonces, recalculando con esta nueva expresión, x2, como ya nos había propuesto el libro, tenemos la misma fórmula, y yéndonos a Excel y calculando, vemos que cuando el parámetro de interacción es igual a 1, pues no hay alteraciones en la energía libre de Gibbs, sigue siendo con una parábola muy bonita. Cuando x ya es igual a 3, que es mayor que el 1.13, vemos que ya como que se empieza a achatar, pero bueno, se puede decir que todavía sigue siendo algo miscible, bastante miscible como quiera. Pero cuando el parámetro de reacción es 5.7, vemos que la energía libre de Gibbs empieza a presentar disrupciones en la pendiente. Y eso ya hemos visto, cuando tenemos estos cambios de pendiente,
empezamos a crear regiones de inestabilidad termodinámica para la energía libre de Gibbs, lo cual da como resultado la aparición de regiones de imisibilidad. Para el caso en particular, pues sería para valores, vamos a decir, mayores de parámetro de interacción de 5 para esta ecuación, aquí presentada por el libro. Aquí ya no me entró la curiosidad a tiempos, qué pasaría con el modelo de solución regular tal cual, en donde encontraríamos el parámetro de interacción, lo cual bueno, podría ser un buen problema de examen. ¿Cuál sería el parámetro de interacción en una solución regular que nos produzca mi región de imisibilidad? Bien, bueno, en resumen, tenemos que los líquidos no necesariamente se mezclan uno con otro. Hay líquidos que sí son favorables, se mezclan. Hay muchos líquidos que no son favorables, su consolución, y por lo tanto forman fases separadas. Con la termodinámica en manos es posible eh, encontrar, calcular por medio de energía libre de Gibbs, utilizando el modelo de solución regular, eh, el domo de admisibilidad. También, ¿no? Y muchas veces más práctico, se va al laboratorio y se preparan mezclas para encontrar en qué proporciones y en qué temperaturas podemos encontrar regiones en que las fases son solubles y regiones en que las fases son insolubles, para poder detectar cuál es la línea de frontera del domo de invisibilidad. Y ese sería el tema práctico siguiente. Y bien, ya nomás, último comentario. Recordar que si sumamos el domo de invisibilidad con un diagrama de fases azeotrópico, podremos llegar a un diagrama más completo, un diagrama de fases de líquido-vapor que muestra domos de invisibilidad, que básicamente es el diagrama de fases de Pikachu, que vamos a tener muy en cuenta para las siguientes clases cuando veamos el tópico del diagrama sólido-líquido, que partiremos de el diagrama de Pikachu. Muchas gracias por su atención.